El aire en el salón estaba viciado, cargado de una toxicidad que se podía palpar. Sara no solo gritaba, usaba el tono de voz como un arma de precisión, diseñada para desmantelar mi autoestima pieza por pieza. Sus ojos, antes el refugio donde encontraba paz, estaban inyectados en sangre y fijos en mí con un desprecio que me hacía sentir pequeño, casi insignificante. Lo que desencadenó el estallido fue algo tan ridículo que me costaba procesarlo, una toalla húmeda olvidada sobre la cama por apenas 10 minutos. Pero para ella, eso era un símbolo de mi negligencia, de mi falta de compromiso y, según sus propias palabras, un insulto directo a su dignidad. Cada vez que intentaba explicarme, ella me interrumpía con una carcajada seca y amarga, invalidando cualquier lógica. «No tienes ni idea de cómo ser un hombre», sentenció, señalándome con un dedo tembloroso por la furia. «Crees que puedes ir por la vida haciendo lo que te da la gana, pero sin mí, no eres nada. Por eso te lo digo, lárgate si quieres. Cruza esa puerta. Pero ten por seguro que el mundo te va a masticar y te va a escupir, y cuando te des cuenta de que nadie te va a aguantar como yo, volverás aquí de rodillas». Mientras ella seguía con su monólogo de superioridad, sentí un clic interno. Fue un sonido mental, casi físico. De repente, dejé de escuchar el significado de sus insultos y empecé a escuchar solo el ruido. La miré y, por primera vez en años, no sentí miedo ni urgencia por disculparme. Sentí una indiferencia absoluta. Comprendí que nuestra relación se había convertido en una estructura jerárquica donde yo era el eterno acusado y ella la jueza, el jurado y el verdugo. No importaba cuánto me esforzara, cuántas facturas pagara o cuántas veces cediera, el veredicto siempre era culpable. Mi casa ya no era un lugar donde podía quitarme los zapatos y descansar, era un tribunal donde tenía que medir cada paso para no activar una mina. Cuando finalmente se quedó sin aire y guardó silencio, esperando mi habitual respuesta de súplica, yo solo me quedé de pie, observándola. La Sara que tenía delante era una extraña que se alimentaba de mi sumisión. En ese momento, la promesa de volver, arrastrándome, me pareció el chiste más triste del mundo. Ella estaba tan convencida de su poder sobre mí que no se dio cuenta de que, al apretar tanto la cuerda, finalmente la había roto. Ya veremos, repetí mentalmente, mientras una extraña paz me invadía. Ya no había nada que salvar porque no quedaba nada que ella no hubiera pisoteado. La miré, agotado, y solo pude responder, ya veremos. La frase fue más para mí que para ella. Era una promesa silenciosa de que, esta vez, las cosas serían diferentes. Un par de meses después, una oportunidad laboral increíble se presentó, un puesto de ingeniería en una empresa de tecnología en otro estado, con un salario que duplicaba mis ingresos actuales. Era un sueño hecho realidad, y también una vía de escape. No lo dudé. Empaqué mis cosas, vendí lo que no necesitaba y me mudé a California. Los primeros días fueron un torbellino de trabajo, de nuevos colegas, de explorar una ciudad vibrante. La ausencia de las constantes críticas de Sara era como un peso que me quitaban de los hombros. Respiraba un aire nuevo, de libertad y potencial. La recordaba, claro, pero sin el aguijón de la culpa o el miedo. Era una figura lejana, una parte de mi pasado. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Mi oficina en el piso 22, con sus ventanales modernos y el sol radiante de California, de repente se sintió fría y extraña. La voz al otro lado pertenecía a Elena, la hermana menor de Sara, alguien con quien apenas había cruzado palabra en años porque Sara siempre la había mantenido alejada de nuestro círculo. «Elena», pregunté, tratando de encontrar estabilidad en mi propia voz. «No entiendo, ¿qué pasa con Sara?». Elena sollozó, un sonido seco y agotado. Ella no está bien. Desde que te fuiste, las cosas se salieron de control. Ella estaba tan segura de que volverías, decía que eras un cobarde y que no durarías ni una semana sin ella. Pero cuando pasaron los días y vio tus fotos en redes sociales, cuando se dio cuenta de que realmente eras feliz lejos de aquí, algo se rompió. Me senté lentamente, dejando que el peso de la información me hundiera en la silla. Elena continuó, describiendo una espiral de autodestrucción que me costaba imaginar en la Sara altiva y controladora que yo conocía. Al parecer,
Su arrogancia era la única armadura que tenía, y al yo marcharme de forma definitiva, esa armadura se había colapsado, aplastándola a ella misma. Ha perdido su trabajo, se niega a salir de casa y ayer tuvimos que llevarla a urgencias, confesó Elena con un hilo de voz. Ella no deja de repetir tu nombre, pero no como antes. Ya no grita. Ahora solo pide perdón a las paredes. Dice que tenías razón, que él, ya veremos, fue tu victoria y su sentencia. La satisfacción que esperé sentir al verla, arrastrada, nunca llegó. En su lugar, sentí una mezcla de náuseas y una piedad profunda. Ella había apostado su vida a que yo era débil, y al demostrarle que no lo era, le había quitado el único suelo que pisaba. ¿Por qué me llamas a mí?, pregunté finalmente. Porque los médicos dicen que necesita un cierre, y ella se niega a hablar con nadie que no seas tú, respondió Elena. Sé que te trató mal, sé que te faltó al respeto 1000 veces, pero si no haces algo, me temo que nunca saldrá de ese agujero. Colgué el teléfono y miré el horizonte de la ciudad. Mi buen trabajo, y mi gran salario, de repente se sentían como adornos en una habitación vacía. La tranquilidad de mi nueva vida no solo se había roto, se había transformado en una pregunta moral que no sabía cómo responder. A menudo, las personas confunden la paciencia del otro con debilidad, y la lealtad con necesidad. Sara cometió el error clásico de los manipuladores, creer que su pareja era un satélite que giraba a su alrededor por falta de opciones, y no por una elección voluntaria de amor. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde mi nuevo balcón, entendí que mi mayor error no fue quedarme tanto tiempo, sino haber permitido que alguien me convenciera de que mi valor dependía de su aprobación. Durante años, caminé sobre cáscaras de huevo, creyendo que si tan solo fuera mejor, si fuera más respetuoso o más perfecto según sus estándares, ella finalmente me amaría sin condiciones. Me di cuenta de que Sara no estaba enamorada de mí, estaba enamorada del poder que ejercía sobre mí. Su amenaza de que volvería, arrastrándome, era, en realidad, su propio mecanismo de defensa. Ella necesitaba creer que yo era incapaz de sobrevivir sin su juicio constante, porque si yo era libre, ella se quedaba sola con su propia amargura. Al mudarme, no solo cambié de estado, cambié de identidad. Dejé de ser el acusado para convertirme, simplemente, en un hombre dueño de su destino. Escuchar a su hermana llorar por teléfono no me dio la satisfacción que mi ego herido habría deseado meses atrás. No sentí el triunfo del te lo dije. Lo que sentí fue una profunda melancolía al confirmar que algunas personas prefieren destruirse a sí mismas y destruir a quienes aman antes que ceder un ápice de su orgullo. Ella apostó nuestro futuro a mi supuesta cobardía, y perdió. Hoy comprendo que el amor verdadero no es un tribunal y que nadie que te ame de verdad te retará a que te vayas esperando que fracases. La libertad que tanto temía resultó ser mi salvación, y el ya veremos, que pronuncié aquella noche no fue una respuesta para ella, sino el primer paso hacia mi propio rescate. Aprendí que es mejor estar solo en un lugar extraño que sentirse solo en tu propio hogar, y que la única persona ante la que debo arrastrarme para pedir perdón es ante mí mismo, por haber tardado tanto en elegirme.